Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Digital IA Edition. Un gusto para mí estar con ustedes y con nuestro equipo hoy día y por primera vez en la temporada con un tremendo invitado externo. Pero no vamos a partir, Cami, sin antes saludar allá a los controles, David y Pancho. Hola, hola, el equipo que hace posible que esto, que la magia suceda. Hola, Cami, ¿cómo estáis? Hola, hola, bien. Un saludo para todas y todos quienes nos escuchan el día de hoy. Y estamos, muy contentas, como decía Pame, porque tenemos un tremendo invitado en este episodio. Nos acompaña Eric Vargas, director ejecutivo de la Fundación Gobierna Tus Datos y Gobierna Tu IA. Eric es especialista en gobierno de datos, privacidad e inteligencia artificial responsable, con experiencia articulando tecnología, estrategia, negocio y cumplimiento para desarrollar capacidades sostenibles, escalables y alineadas con objetivos organizacionales. Me encanta. Sí. Hola, bienvenido, Eric. Yo creo que igual podéis como autopresentarte. Sí, no. Oye, para mí es súper extraño porque siempre yo estoy entrevistando, así que ahora me van a entrevistar. Ya sé lo que sienten mis invitados. Muchísimas gracias, la presentación está perfecta. Claro, trabajo precisamente en Gobierna Tus Datos y también trabajo en otras marcas que es Gobierna Tu IA y también Chile Protege Sus Datos, que es una campaña que hemos levantado de manera autónoma como equipo Gobierna Tus Datos, precisamente para sensibilizar al ecosistema nacional sobre la implicancia de la ley y cómo llevarla a cabo desde una manera más operativa, más práctica, diría. Que es tan necesario porque se habla de la ley, las sanciones. En diciembre va a caer ahí y todos vamos a quedar desamparados. Bueno, sí. Pero para abrir el programa de hoy, Eric, bienvenido a nuestro programa. Muchas para gracias. abrir el programa de hoy, mira, nosotros siempre partimos con una noticia sabrosa para el ámbito educativo. A ver. Nuestro programa es de digitalización, de innovación, de transferencia y en mayo Sí. pasó que todas las organizaciones y las instituciones educativas hoy día, universidades, institutos profesionales, utilizan plataformas de las que se llaman aulas virtuales, ¿no? Y una de estas empresas que se llama Canvas, que es uno de los grandes en aulas virtuales, ¿no? Se llaman LMS, Learning Management System. Una de las más utilizadas a nivel global, fíjate que tuvo un pequeño problema, tuvo un ataque y afectó a millones de estudiantes y miles de instituciones a nivel mundial y docentes también, y esto expuso sus datos finalmente. Entonces, la pregunta aquí que queremos como partir comentando es qué pasa cuando una organización como una universidad depende de un tercero que provee servicios que tienen relación con sus usuarios, con sus clientes, en este caso con sus estudiantes o sus docentes, y se produce una vulneración de estos datos, ¿no? De datos sensibles. Sí, claro. Más complejo todavía. El caso de Canvas yo diría que es súper relevante porque muestra algo que muchas instituciones están subestimando en general, que las plataformas educativas no solamente son tecnología, sino que utilizan precisamente datos sensibles, datos personales. En un LMS no hay solo contenidos, hay datos, hay información de estudiantes, de docentes, bien, sobre todo data que es muy sensible. ¿Qué es data sensible? ¿Cómo la definimos? Bueno, yo sé que es sensible. Vale, hay una ya existe una definición. Cuando nosotros hablamos de datos personales, hablamos de todos los datos que tienen que ver con la capacidad de identificarte a ti como usuario. Tu root,
es un dato personal, porque con eso yo te identifico, un ID es un dato personal, entre otros elementos. Bueno, tu dirección. Mi dirección es un dato personal. Y toda esa información que a mí me identifica como usuario está dentro del universo de lo que es un dato sensible. Y cuando yo quiero hablar sobre datos personales, pero cuando quiero hablar sobre la data sensible, tiene que ver con la data que tiene que ver con tus propios intereses. Bien, es decir, con la que está más conectada con tu privacidad, con tus gustos, ¿vale? Por ejemplo, sería algo sensible si es que yo estoy en algún club deportivo, no quisiera que supieran de esa información, eso es data sensible. Todo lo que se asocia con la privacidad de la persona. Tal vez si soy un estudiante, que sepa mi horario. Puede Voy a ser. estar, o un docente. O mis notas, el desempeño. Eso es súper importante, lo que me iba a decir, porque el tema del desempeño, que es la data, es como yo pudiera saber el desempeño de un alumno, y que sea bueno o es malo. Entonces, claro, para el docente eso es una herramienta para gestionar mejor el aprendizaje. Claro, Pero es data sensible porque por supuesto. si es que tengo un alumno que tiene problemas, eso puede desencadenar otro tipo de información. Entonces, un LMS como el que menciona, Ambas. tiene esa brecha. Y ahí hay un paradigma que es que tenemos que pasar de pensar de que las plataformas por sí solas, como están correctas. Nosotros tenemos que partir a gobernar esa información. Todo un tema que vamos a Sí. desarrollar hoy día, Cami. Sí, sí. Está súper interesante más que nada porque, bueno, la pregunta empieza a cambiar y ya no basta, digamos, con tener una herramienta como utilizar una LMS y tener, digamos, tu información ahí, sino empieza a importar finalmente qué datos se manejan dentro de esa LMS o sistema, quién está manejando esos datos, bajo Correcto. qué razones o motivos está manejando esos datos, cómo maneja esos datos. Es una pregunta súper importante, pero también creo yo cara y difícil de administrar o de implementar. Oye, porque fíjate que yo estaba leyendo esa noticia que salió, que la puso la BBC, Sí. de Canvas, que tuvo la vulneración. Bueno, salió en todas partes. Salió en todas realidad, y partes, fue sí. en todo el mundo. Pero nosotros elegimos esa porque decía que en realidad esta empresa, que es una multinacional, por supuesto, está pagando para limpiar los datos que quedaron diseminados de los usuarios en el ciberespacio. O sea, los costos de como ex post son, yo creo. Pagó el rescate, negoció Más con o menos. terroristas. Sí, no, mal ahí. Sí, porque bueno, también ha pasado en otras industrias, o sea, más complejo cuando te vulneran las tarjetas de crédito, qué sé Claro. yo, ¿no? Que ahí para los bancos es un temazo. Pero también la información personal es algo como que uno tiene que tener cuidado. Y como tú muy bien dices, Cami, al final uno... Mira, las organizaciones están muy preocupadas, las instituciones educativas, de que tienen que adoptar estos sistemas digitales para poder transitar Hay que subirse al carro, no hay que quedarse atrás. Claro, la ciudadanía digital. Exacto. Pero hay otro lado de la moneda, que es que, claro, sí, está todo digital, pero es que no es llegar y llevar. Claro, no es llegar y subirse al carro. Ya, y ese es, claro, ese es un paradigma, como muy bien decías tú, Eric, que no es tan, no está, ¿cómo decirlo? No tengo palabras. ¿Pero está mapeado todavía? No está en el mindset, Claro, yo diría, a creo nivel que de gobierno. claro, ha faltado sensibilización Sí, ahí. por porque supuesto. Se ha subestimado los temas respecto al tratamiento de datos. Como tú mencionabas en el ejemplo de lo que hace cualquier tipo de institución educativa, las instituciones educativas se arman perfiles. Con esa información genera un perfil académico, Exactamente. un perfil del alumno. Entonces, la pregunta es ¿cómo yo me aseguro que ese perfil no esté generando algún tipo de sesgo? Claro. Claro. Que es lo mismo que pasa para los tracks que tienen que ver con scoring crediticio. Claro, esos perfiles no son solo académicos, pues también son socioeconómicos Claro. o socioafectivos. Entonces, Claro. lo que de alguna manera ve la ley es, bueno, si tú estás haciendo eso, ¿con qué finalidad Eso, estás usando esos datos? exacto. Eso es fundamental, que de alguna manera protege la ley. ¿Con cuál es la finalidad? Ya, la finalidad es correcta, es legal. Segunda pregunta, ¿el estudiante lo sabe? ¿Sabe que tú estás haciendo eso? Claro. Tercera pregunta, ¿existió un consentimiento de eso? ¿El estudiante estuvo de acuerdo con esa información? Recuerden que como consentimiento, lo formal, se está definiendo que desde los 14, 16 con toda certeza, 14 a 16 es como quizás como con acompañamiento de los padres, menor desde 14, solamente los padres, pero hay un consentimiento y
Y después, ¿y quién va a acceder a esa información? ¿Quién va a tener acceso a ese perfil? ¿Tú, yo, cualquiera? Y por último, que es como lo más importante, es como, ¿cuál es la recomendación sobre el uso de la inteligencia artificial que haces con esa información? ¿Cómo la estás tratando? ¿Cuál es tu política? ¿Cómo te aseguras de que la forma ética de esa información no esté haciendo algún tipo de algo no ético? Oye, qué tremendo, porque ¿cierto? mira, nosotros pusimos este programa que es Café Digital, que es nuestro centro de aprendizaje y formación para la educación digital en la Universidad Central. Generamos este espacio IA Edition porque justamente los temas de inteligencia artificial son temas que están en desarrollo y en debate. Y van surgiendo otros temas que para nosotros son como van saliendo en el lado, porque los centrales, claro, enseñanza, aprendizaje, como este tema de la protección de datos, pero fíjate que ¿cuál es el asunto? Las reglas de la inteligencia artificial y sus implicancias no están todavía tan claras. Entonces las instituciones pueden empezar a ver, bueno, cómo mejoro el aprendizaje y los itinerarios de los estudiantes haciendo una educación más personalizada, asistiéndolos de una manera más personalizada de acuerdo a su trayectoria, a su aprendizaje, a si aprendió o no a sumar y restar, por decir algo, o si en ese contenido específico, bueno, a lo mejor requiere... Pues eso la inteligencia artificial es como una buena solución, pero para eso igual tienes que tener cuidado con la información que vas a manejar y al final es esta brecha que hay en entender, mira, esto se podría lograr y estos son los datos que tendría yo que comprometer. Igual hay temas que son, mira, más que lo que voy a usar es lo que puede salir al respecto, porque también estábamos hablando delante de los sesgos de entrada, pero también pueden haber sesgos de salida, ¿no? Indudablemente. ¿Hay algún impacto de eso en el tema de los datos que nosotros tenemos que administrar y gobernar finalmente? Pero claro, mira, el problema no está en utilizar los datos en sí. El problema está en el riesgo de utilizarlos, como bien dices tú, sin una regla. Sin un propósito. Sin un propósito, sin un gobierno. Y gobierno, hablemos como bien simple, sin trazabilidad. Exacto. Sin personas a cargo. Sin responsabilidades. Responsables. Son cosas mucho más prácticas. Entonces, primero es como que la inteligencia artificial se apalanca del uso de los datos. El problema no es el dato, el problema es cuando lo utiliza sin calidad. Por lo tanto, una de las cosas importantes de cara a los riesgos es que si nosotros no partimos la base en términos de gobernar los datos, que es la calidad mínima, ¿cómo yo pretendo trabajar con inteligencia artificial? La inteligencia artificial también tiene que ser gobernada. Me gustaría saber cuántos agentes tienen con cuántos agentes trabajan las instituciones. Agentes de IA. Agentes de inteligencia artificial. Me gustaría saber cómo los tienen inventariados. ¿Qué hacen? ¿Con qué propósito? ¿Dónde obtienen la información? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién determinó ese resultado? Si es que tienen impacto o no tienen impacto. Exactamente. Si es que ese resultado no está sesgando, no está perjudicando a alguien, y volvemos a la ley. Bueno, y si lo está haciendo, ¿existe algún tipo de consentimiento? No podemos delegar en un algoritmo lo que se requiere como con criterio humano. Pues. No podemos delegar la responsabilidad de que la IA no es que fue el modelo, no. Sí, fue el modelo, fue el criterio que lo definió. Entonces la ley viene a acelerar esa discusión y la viene a poner en la mesa de una manera bien rígida. Y yo creo que es una súper buena señal para Chile, precisamente para evitar los casos en que se generen mal uso de sesgos que yo incorporé en un modelo sin quizás darme cuenta. Oye, está súper interesante los temas de hoy. Una dura conversación, pero también creo que es súper necesaria el tema de la sensibilización para que efectivamente le tomemos la importancia necesaria a la gobernanza y a la protección de datos, súper importante. Bueno, dentro de nuestra amena conversación, nos vamos a manejar ahí en torno a 3 preguntas que queríamos hacerle a Eric, fundamentales para nosotros desde una institución de educación superior poder entender esto. ¿Qué desafíos aparecen cuando los datos comienzan a ser un insumo para personalizar las experiencias de aprendizaje o también para apoyar algunas decisiones académicas? Si estamos entrando en una etapa donde el verdadero desafío ya no es digitalizar procesos, sino gobernar la información. Y si la gobernanza de datos, y esta me gusta, va a terminar siendo una dimensión en la calidad universitaria. Así que nos vamos a ir antes a nuestra primera pausa musical. Así que los dejamos con The Cure de Olivia Rodrigo. Ya volvemos.
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Oye, nos pillaron que estábamos de lo mejor conversando. Ah, ya. Al aire ya estamos de vuelta en Café Digital y a Edition. Aquí estamos puro copuchando con Eric y con la Cami. Y como adelantábamos antes de la pausa, hoy queremos conversar entonces de gobernanza de datos y la irrupción de la inteligencia artificial. Así que la primera pregunta que la Cami adelantaba es: ¿qué desafío aparecen cuando los datos comienzan a ser un insumo para personalizar las experiencias de aprendizaje o apoyar estas decisiones académicas? Algo comentábamos antes, ¿no? Sí, comentábamos de que el principal desafío para una institución tiene que ver con la construcción de perfiles. Exacto. Yo estoy esperando que si voy a enseñarles a mis alumnos no me dejen, comillas, botado el ramo a mitad del semestre, o si tienen algún tipo de problema, saber cómo lo ayudo y qué herramientas pedagógicas les van a mejorar su performance en el aprendizaje. Bueno, para eso es que nosotros lo que tenemos que entender es que no es neutra la mirada sobre datos en el aspecto educativo. Tenemos que tener una postura clara, y la postura hoy día está definida por la ley. Bien, y la ley declara sobre la importancia de cuál es la finalidad de que usan los datos, si eso se lo informaste al estudiante o al padre, hay un consentimiento, quién puede acceder, cómo hoy día estás operando eso en la práctica, cómo te estás asegurando de que esa data sea segura, cómo te aseguras de que nadie pueda ingresar a esos datos y robar información sensible, y sobre todo, ¿estás utilizando eso con algún tipo de agente? O sea, son varios desafíos que aparecen, y hoy día el uso de los motores de procesamiento del lenguaje, que son la IA en sí, te colocan un desafío superior. Porque si hoy día tenías desordenada la casa al no tener gestionado los datos, con el uso de la IA es un problema por 2, por 3 o por 5. Oye, pero esto se vuelve algo de repente inmenso. Imagínate un ciudadana común y corriente. Y bueno, todo es dato hoy día. El petróleo del futuro, antes decían, ¿te acuerdas? Sí, los datos. Entonces, ¿y por dónde puede partir uno? ¿Por dónde parte una persona que, no sé, un profesor, un director de un departamento o una directora como yo de una universidad que quiere hacerse cargo de este tema? Vale. Primero tenemos que ser súper conscientes, como te mencionaba, que la decisión sobre el uso de los datos y sobre lo que deciden los modelos de inteligencia artificial, el responsable siempre va a ser la institución. Eso es primero. El docente tiene que estar consciente de eso. ¿Por dónde empezar en este viaje? Algo muy simple. Cuando hablo del ejemplo de ordenar la casa, es decir, bueno, ¿dónde tienes la información? ¿Dónde está la información? ¿Está en un correo electrónico? ¿Está en una planilla en Excel? ¿Está en una nube? Ese es como el primer paso. ¿Dónde está el inventario de esa información? O sea, esto hay que llevarlo al gobierno universitario, finalmente. Indudablemente. ¿Dónde está la data de los estudiantes? ¿Cómo se matriculan los estudiantes? ¿Cómo yo le hago los procesos de seguimiento? ¿Cómo se genera esa información? Esa información que yo la tengo mapeada, ¿le está cifrada, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente? ¿Quién accede a esa información? ¿Solo los docentes o cualquier persona de la universidad? Entonces, ¿por qué estos temas son importantes? Porque el día de mañana, cuando la ley entre en vigencia, y no solamente por la ley, sino por el uso de inteligencia artificial, las empresas que puedan generar mayor confianza digital son las empresas a las cuales yo voy a estar, de alguna manera, voy a depositar mi confianza para que tú trates mi información. Si tú no me generas la confianza necesaria, yo no la voy a tratar contigo. Es un juego de confianza, entonces, igual es... Es algo de lo que, claro, es algo de lo que promuevo en el libro que escribí, que hablo mucho de la confianza digital, que tiene que ver con arquitectura, operación, el esquema cultural. Entonces, hoy día, por ejemplo, el ataque que mencionaste, el costo reputacional de Canva, ante Exacto. eso, hoy día es incalculable. El costo reputacional. Sí. De hecho, yo creo que le tiene que haber pegado la competencia, que es Blackboard. Porque fíjate que Moodle, que es la otra que está, bueno, aquí en Chile, también en Latinoamérica, no tiene ese modelo. ¿Por qué? Porque te pasan la plataforma y luego tiene partner que trabajan separadamente con sus nubes. Entonces, estos otros modelos implica que es la plataforma que es servicios, como lo digo en chileno, software como servicio, ¿no? Te
tú a esa empresa le pasas los datos, o sea, a una multinacional de Estados Unidos, de Australia, de etcétera, ¿no? Y entonces las vulneraciones son millonarias, gigantes y enormes. Con las otras plataformas que están distribuidos los datos no están así, ¿no? Oye, pero mira, si pensando en la ley que tú decías el día de mañana, literal es mañana, sí. Diciembre, sí. Porque en realidad las implicancias para esto, porque antes y en off, ¿no? Cuando estábamos conversando, tú mencionabas lo que había pasado con el modelo de prevención del delito y ¿cierto? Bueno, entonces ahí hay una responsabilidad personal si tú cumples como empresa, en este caso de compliance. Igual puede haber una responsabilidad personal. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, las universidades, si una persona que hace docencia transita con los datos de su curso, por ejemplo, que es algo muy común, ¿no? Oye, mira, llegó un estudiante que estaba rezagado, pásame sus datos, te mando la planilla con todos los datos, a lo mejor por mail, a lo mejor en papel, está ahí su root, su teléfono, muchos datos. ¿Cómo funciona si una persona tiene acceso? Claro, sí. La utiliza. Bueno, primero hay que cuestionarse por qué tienes ese acceso. Claro. Primero, si la finalidad de ese acceso es netamente de docencia, aprendizaje, entonces la finalidad se cumple, porque ese es uno de los principios base. Se cumple la finalidad. Es como, por ejemplo, cuando tú, si vas a matricular a tu hijo al colegio, y yo necesito el root de tu hijo para matricularlo, ¿se cumple la finalidad? Sí, porque necesito ir a matricularlo. Entonces van a haber casos que tengan que... Lo primero es validar eso. Lo segundo es que si efectivamente es por un tema de aprendizaje, ¿cómo yo me aseguro como institución que el docente no de alguna manera pueda poner en riesgo esa información que le fue entregada? Porque si yo tengo un docente... A eso iba yo. Si tengo un docente que saca una planilla Excel de alumno y se la envía por un WhatsApp a otro docente... Claro. Pero si esto pasa muchísimo. No, es súper común, equipos de venta que se pasan la base en Excel. Sí. Bueno, eso es de un riesgo del porte de un buque. Y eso, si es que de alguna manera ese padre o ese estudiante, ante la futura Agencia de Protección de Datos, cuando vaya y levante sus derechos ARSO, que son estos derechos por los cuales, derechos fundamentales sobre el tratamiento de datos, y pida explicación sobre el tratamiento de sus datos, y la universidad le explique y le diga, oye, ¿sabes qué? Esta es la información. Y se encuentre que el docente hizo eso, al docente no lo van a multar. Te van a multar a ti. Es la organización. Como institución. Entonces, el trabajo de formación, capacitación y sensibilización, siempre digo que es el más crítico porque este tema de protección de datos no es nuevo. Colombia fue el primer país en el año 2012 que partió con el tema de protección de datos, ¿vale? En su ley. Luego llegó el 2018, la Ley General de Protección de Datos en Europa, y nosotros nos subimos ahora al carro hace poquito. Pero esto no es algo nuevo, entonces yo puedo instalar toda la arquitectura, toda la operación, me puedo saber las leyes de memoria, el revés del derecho. Eso no va a mitigar que, por ejemplo, un docente, una persona que no tiene el conocimiento, comete un error y al final del día multen a la organización, a la compañía. Ahí está el real desafío, que es lo que a mí me preocupa. Que este tema de la ley de protección de datos no es un desafío legal, no es un desafío técnico, ni un desafío cultural, es un desafío integral, es legal, es técnico y cultural, claro. En su conjunto. Exacto, entonces ya no es gobernar solamente digitalizar todos estos procesos, hay que tener un gobierno, digamos, al respecto de la información que estos mismos procesos producen, porque ya no se trata solo de qué información tienes o quién es responsable, sino cómo estás tratando esos datos. Eso sí. Absolutamente. De hecho, en la pregunta que me hacías de digitalización, esta es una súper buena pregunta. Hoy día, la primera etapa ya pasó. Nos digitalizamos. Empezamos a consumir... El barco zarpó, como dice en tu libro. El barco zarpó, nos digitalizamos, incorporamos LMS, ERPs, CRMs, entre otros sistemas. Entre otras siglas, Software as a Service. El día de mañana ya no se va a llamar Software as a Service, Pamela, se va a llamar Agentic as a Service. Claro, sí, lo estamos viendo. ¿Vale? Pero muchas instituciones se digitalizaron y ninguna se ha detenido, o pocas se están deteniendo a pensar qué modelo de datos están construyendo para prevenir
o mitigar los riesgos ante vulnerabilidad de la información. Y ahí está como una de las cosas que yo, que vengo más del mundo más técnico, cultural, es, bueno, te digitalizaste, pero empieza ahora a gobernar tu información, pues ¿quieres seguir avanzando o quieres escalar el problema? Siéntate y analiza cosas básicas antes de seguir operando. ¿Quién es el dueño del dato? Eso te iba a preguntar, porque como mira... El dueño del dato, me encanta. No, porque es por donde uno... Mira, porque esto claramente por eso se llama gobierno, porque es un tema del gobierno, de la organización. De ordenar la casa. Bueno, y del país ahora, ¿cierto? ¿Por dónde uno parte? ¿Cuál es como un roadmap? Mira, después de... Eso sí, después... Cuando tenéis toda la casa desordenada y no sabéis por qué piensa partir ordenando. Claro. Nosotros, mira, después... Uno parte en la cocina, ojo con eso, que uno parte siempre como por esos lados, ¿no? Razón, yo parto en la cocina. ¿Ven? Sí. Ya, pues, pero en la cocina, voy a decir como extrapolándolo, ¿dónde vendría a ser la cocina? Finalmente están las mesas donde se toman las decisiones, o en el gobierno, los ministerios donde se toman las decisiones. La cocina, por algo se dice cocina. Bueno, de hecho, ante tu respuesta, ¿por dónde parto? Sí, pues, ¿dónde parto? Estamos por la cocina. La cocina en el universo de los datos es el almacenamiento. ¿Dónde está almacenada esa data? ¿Dónnde vive? ¿En un ERP? ¿En la nube? ¿En la nube? Claro. ¿O en todas? Lo primero, ¿dónde está la información? Es como cuando tú entras a tu casa y lo primero que haces, bueno, tengo que ordenarla. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la pieza? Aquí, sí. Aquí y acá. Sí. Listo. Llego a la cocina, llego a la pieza, llego al baño. Listo, llegué a la cocina. Segunda pregunta. ¿Quién es el dueño de la cocina? No hay dueño. Bueno, entonces definamos un dueño. ¿Qué puedo hacer con la cocina? ¿Cuál es la calidad de la cocina? ¿Cuál es la calidad del dato? Por ejemplo, ¿qué sistemas se conectan con la cocina? El living, el comedor, porque es una cocina abierta. ¿Qué proveedores están conectados con esa información? Buena tu analogía, Carlos. Sí, de hecho, en el sitio yo explicaba al gobierno de datos como ordenando la casa, sí, porque la gente de la de gobierno, sí, y te preguntan, ¿esto tiene que ver con política? Qué burocrático suena, ¿no? Y es algo tremendamente operativo, es algo que tiene paso, es fácil de digerir, solamente que la falta de sensibilización ha sido complejo. Eso. Entonces, todos esos temas son como básicos respecto al uso de información. Y si tú no tienes tu loza limpia, si tú no tienes el piso también limpio... O si no cuentas con buenos productos de limpieza. También, entonces, ¿cómo vas a cocinar ahí en ese ambiente, en un ambiente sucio? Entonces, claro, yo digo, las personas cocinan en un ambiente sucio que utilizan agentes, y adivina qué, si tienes la cocina sucia, agentes sucios también van a salir. Claro. Oye, pero esto me lleva a pensar algo, mira, uno podría pensar, porque es algo típico, sucede, ¿no? Que los gobiernos, en este caso de universidades, de instituciones de educación superior, piensan que este es un problema de TI. Sí. ¿Qué opinas tú, Eric, al respecto? Sí, yo creo que sí, ahí tenemos... O si no es de TI, es solo de legal, de los abogados y de nadie más. Claro. Esto es clásico y tuve varias conversaciones ahí con distintas personas que me tocó entrevistar. Y es lo mismo que pasa con protección de datos. ¿De quién es el responsable? La compliance. O no, el área técnica. No, el área de datos. Como que todos tirándose la pelota. La responsabilidad es de la institución, Pame. Es de la compañía. No es un tema aislado. Y eso es algo tremendamente importante. Yo lo viví en los tiempos que trabajé en el corporativo. Yo lo que estaba trabajando en consultoría desde Gobierna tus datos. Es algo de la compañía, porque tiene que ver con los datos, con toda la información que manejan. Por lo tanto, no es algo que se tenga que ver de manera aislada. Cuando se ve de manera aislada, vas a resolver el problema de manera aislada. Claro, porque fíjate que a veces pasa que las unidades de tecnología o de informática o como se llame, de repente les encargan estos temas y están tremendamente solas, como porque dejas el problema a una cuestión técnica nomás. Claro. Pero para que converse todo, así como estábamos hablando de la analogía de la casa, Cami, tú necesitas un chief que te ordene el tema, ¿no? Claro, absolutamente. Y porque imagínate ya, yo soy del grupo de ventas, que es un ejemplo que dijiste la pasada, Eric, pero pasa en todos los ámbitos, ¿sí? Y resulta que tengo datos y los voy a transaccionar. ¿Por qué voy a hacer lo que me dice el DTI? Claro, qué voz de autoridad. Claro, tiene razón, pues sí. Bueno, por eso tenía razón Eric en que es un problema integral, porque se tiene que tratar de todos lados, desde todos lados. Claro, o sea, lo que tenemos que estar todos de acuerdo que como les menciono, si los datos son malos, reitero,
la IA va a enfocar más los modelos. Si los datos están desordenados, la IA te va a generar modelos desordenados. Si no hay un gobierno de datos, va a escalar inteligencia artificial con riesgo. Y esto se trata de mitigar el riesgo. Entonces, no hay que verlo como un problema de una parte, es un problema integral, porque ¿a quién le van a cobrar la factura al final del día sobre la ley? Al dueño de la empresa, al decano, a él le van a cobrar. Entonces, por eso yo digo que ojo con que esto no lo veamos solamente desde un silo. El libro que yo construí tiene mucho de eso, que se llama Privacidad a la Vista, un modelo operativo ágil para gobernar privacidad, datos e inteligencia artificial en la era agente, que es un título largo, pero hoy día yo hice este libro con todos mis años de experiencia para hacerlo de una manera integral, de integrar también el aspecto legal en las decisiones, de que se integre con arquitectura de datos, con modelo y con cultura, y fue mi llamado para poder integrar estas disciplinas, porque si nosotros integramos las disciplinas vamos a poder abordar este problema desde raíz. Si lo hacemos separado en silo, no lo vamos a hacer. No basta con que el equipo jurídico lo analice en su oficina, no basta con el que de TI defina controles y nadie va a monitorear su progreso, no basta con que el área de gestión del cambio solamente se enfoque cuando hay problemas, es algo integral. Y si no nos ponemos de acuerdo, reitero, o sea, llega diciembre y el costo para la empresa va a ser tremendo. Exacto. ¿Crees que hay que partir por sensibilización, capacitación? Indudablemente, de lo que se trata? Es el hito cero. Sí. Yo voy te comentaba en off, conversando con distintos líderes de la industria, gremio, y van con el tema de protección de datos y dicen, no tengo idea ¿qué es protección de datos? Nosotros armamos ley nueva. Claro, nosotros fundamos Chile Protege Sus Datos, que es un sitio web gratuito, con recursos gratuitos, para ayudar a mitigar, porque me preocupa, a propósito de la digitalización, 60% de las empresas están digitalizadas y el resto no tiene idea. Claro. Y la ley les va a ir a cobrar a todos. Exacto. Probablemente, no va a discriminar mucho. Claro, probablemente les dé un periodo de gracia a las pymes. Pero ¿y eso? Y eso, pero igual va a tener que someterse ante la ley. Bueno, ¿y qué estamos haciendo con eso? Exacto. ¿Quién se está preocupando sobre el tema de las pymes? Bueno, hay que poner interesante esta conversa. Sí. ¿Qué le vaya a pedir a las pymes? Recordarles, bueno, a nuestros oyentes que todas nuestras conversaciones, nuestros consejos va a estar disponible en nuestras redes sociales, en Instagram, @Café Digital Ucentral, y en LinkedIn Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Oye, nos vamos a quedar con esta idea para ir a la última etapa del programa, y queremos que nos hables más en detalle de tu libro en la última etapa, en la última sección del programa. Ahora los vamos a dejar con Hey There Dalaya de Plain White Tees. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. ¿Es verdad? Estamos de vuelta. Nos pillan conversando siempre que volvemos. Muy bueno para conversar. En la parte final, bueno, ahí van a tener que ordenar la casa. Gobierna tu vida Edition. Bueno, y vamos a ir con la última pregunta en nuestra sección final de Café Digital y Edition. Estamos aquí con Eric Vargas, director ejecutivo de Gobierna Tus Datos y Gobierna Tu IA. Y bueno, última pregunta. ¿La gobernanza de datos va a terminar siendo una nueva dimensión en la calidad universitaria? ¿Nos van a venir a fiscalizar por esto? Deberían, porque aquí está lo que yo usualmente menciono. La disciplina de gobernanza de datos, que este acuerdo que todos los profesionales de datos dijimos, ¿sabes qué? Así vamos a tratar la información, es realmente bien antigua, del año 2010. Wow. Nosotros estamos hablando de los derechos ARCO. Desde esa época estamos hablando del tema de gobierno de datos, no es algo nuevo, no es la panacea. Ahora se ha vuelto, ha estado más en boga, porque está la ley de protección de datos personales. Entonces, si tú hubieses aplicado la estructura de gobierno de datos, tendrías menos preocupaciones de cara a la protección de datos personales, porque sabrías cuál es el problema específico. Protección de datos personales en la cocina es como, mira, necesito que limpies una parte de la cocina.
¿vale? Ay, ¿por qué no explicáis ese como ecosistema de la ley? De las leyes, en el fondo. Sí, mira. ¿Cómo funciona? Sin ser latero, pero No, para gente. Claro, tenemos gente como uno, claro. que no cacha una. tenemos el mundo de lo que es la seguridad de la información a través de la ISO 27001. La seguridad de la información vela por toda la seguridad de la empresa. Bien, luego tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad, la 21.633, que regula la seguridad del ciberespacio dentro de la empresa, pero todavía sigue siendo todo. Bien. Ya. Luego de eso tenemos el universo de la privacidad. Bien, y la privacidad tenemos que se entiende por la parte legal, el tratamiento de datos personales y sensibles, y todo lo que es la parte operativa de la privacidad. Bien. O sea, que concreta finalmente que tú cumplas con la parte, claro, Exactamente. implementación. Luego tenemos un subconjunto, que es el subconjunto de protección de datos personales. Y la protección de datos personales es un aspecto técnico, porque es un aspecto que define políticas de cifrado, políticas de acceso, separación de ambientes. Tiene que ver con un aspecto más técnico. La privacidad tiene que ver con el aspecto más de las leyes. Entonces, eso es algo que también yo he visto mucho, que hoy día se habla de protección de datos personales como si solo viviera dentro del universo de las leyes. Oye, y crúzalo con lo que está en discusión si es posible, por supuesto, de inteligencia artificial. Sí, mira. Porque ahí no tenemos ley todavía. No, ahí tenemos otra situación, porque, bueno, a propósito de la ley de inteligencia artificial que rige en Europa, ¿vale? Y que está apalancada a través de la ISO 42001, ya definió cómo hacen el tratamiento de inteligencia artificial, y para no entrar en detalle, pero hacerlo bien específico, la ley europea, a diferencia de la ley norteamericana, define, dimensiona por riesgo los modelos que haces tú de inteligencia artificial. ¿Cuál es el riesgo de cada modelo? Y así lo esquema. Este modelo tiene un riesgo alto. ¿Por qué? Porque trata información sensible para créditos, por ejemplo. Ya tiene un riesgo alto. Y así los va escalando. Claro, entonces Chile intentó hacer un proyecto de ley pensando mucho en la realidad europea, como lo hizo con la realidad de protección de datos, y lo bueno es que no fue aprobado por el Congreso. Hoy día hay una nueva discusión. Y es importante que la parte más política de este país empiece a integrar a personales técnicos que somos los que de alguna manera operamos eso, porque si se va a construir una ley de inteligencia artificial que tiene que ser regulada, la respuesta es sí, pero la realidad chilena, no la realidad europea. Nosotros no somos Europa. Claro, entonces, no con puro abogado. Y también solamente existen solamente en las mesas veo docentes, abogados, y extraño mucho a la gente técnica. Exacto. Extraño también a la gente de gestión del cambio, que tiene que de alguna manera educar a las personas. Por eso, reitero, en el libro que yo hice busca como consolidar esto. Y para responder tu pregunta al principio sobre el tema de la calidad, la respuesta es sí. La respuesta es nosotros y la institución y nosotros como país tenemos que tener una postura de que la gobernanza de datos es el desde. Claro. De ahí para conversar. De ahí en adelante. Piso mínimo. Si hoy día no existe un sistema que te automatice el gobierno de datos, yo tengo que sentarme con la persona y preguntarte, bueno, ¿cuál es el tratamiento que hace? Y eso es conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial no automatiza todo. Al contrario, te escala el problema. Solamente porque hoy día hay una ley que está en vigencia, que es la ley de la ley Marco de Ciberseguridad, que está orientada a los operadores de importancia vital en este país, que deben ser poco más de 200 o 300 empresas, ¿vale? Que tienen que reportar sus incidentes en menos de 3 horas, ¿vale? Pero el tema de los operadores vitales de portal van evolucionando conforme al tiempo. La ley de protección de datos va a acelerar enormemente esa como discusión, porque esto está tremendamente conectado. Está conectado al mundo de la protección de datos, el mundo de la ciberseguridad y el mundo de la inteligencia artificial. Pero si tú quieres gobernarlo, el gobierno del dato es claramente el paso cero que tienes que hacer. Y sí, si yo tengo una institución, cuando yo voy a una empresa o una institución que tienen un área de gobierno de datos, claramente el trabajo es distinto, es más efectivo, indudablemente. Hay un gobierno, hay algo claro, hay definiciones. Entonces los problemas son menores. Si tú ni siquiera tienes instalado un gobierno del dato, los problemas son mayores, así de simple. Oye, a mí me parece que finalmente la ciudadanía digital
avanza a un ritmo en que ni las leyes, ni las organizaciones... Nada lo alcanza, claro, va muy rápido. Sí, va muy rápido. Entonces, al final, lo que hay que hacer... A mí me parece que... yo coincido contigo que hay que partir por la sensibilización, educar a la gente de lo que esto significa, que muy todos importante. entendamos lo mismo y que todos tengamos también el mismo marco o criterio. Y si hablamos de universidades, bueno, que todos entendamos también en qué página estamos, en qué nivel de madurez, como se dice, estamos, Claro. y cómo navegar con esto. Y a propósito de navegar, Eric, Sí. cuéntanos de tu libro que has hecho mención, antes de como que nos vayamos, Sí, si queremos aprender más. Sí. ¿De qué se trata tu libro? Oye, me encanta que esto de internet todavía sigue utilizando la como metáfora de navegar. Empezamos en Netscape y volvimos a Netscape de nuevo, ¿o Sí. no? Sí, bueno, Para los antiguos que recuerdan Netscape. yo lo recuerdo. ¿Alta vista? Igual, ¿Alta Me cayó el vista? carnet. ¿Alta vista? así estaba. No, yo les voy a decir una. La brújula. No. .cl. No. Oh, no. Oh, chuta. Buscador chileno La Brújula. No. Ya, pero volvamos a tu libro. Bueno. La brújula. No. Sí, bueno, yo estoy muy contento porque este año publiqué mi primer libro, porque espero hacer una serie de libros. Yo trabajé durante muchos años en distintas áreas, precisamente conectando con gente cultural, con gente técnica, con gente legal, gente compliance. Por ahí, por el año 2009, me tocó planillar, cuando no teníamos nube, o sea, las pasé todas. Y diseñé este libro que lo estuve construyendo y escribiendo y redactando y generando feedback por más de 2 años. Y lo que explica privacidad a la vista tiene que ver con, primero, algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta contemplar mucho el mar. Y creo que el mar tiene que ver, lo conecto con los datos, porque es infinito, el mar es grande, entonces, ¿cómo yo navego correctamente a través de un mar? Bueno, con un buen barco, ¿vale? Pero, ¿cuál es la pieza clave de un barco? Es la proa, es lo que corta el mar. Entonces, mi libro se llama Privacidad a la Vista, es un framework de trabajo que se llama PROA. PROA es de las siglas Privacy, Risk, Operations, Agile. Qué bonito. Es una metodología para operar un framework de privacidad. Y cuando hablamos de un framework de trabajo, es un modelo operativo que explica el dilema entre cómo implementar privacidad sabiendo que existen distintos perfiles. El perfil legal, el perfil técnico y el perfil de gestión del cambio. Entonces, mi framework va y los integra y te ayuda a operativizar la privacidad, porque la privacidad, si yo definí, por ejemplo, una política, mi política de datos, una política de privacidad, está súper bueno, pero eso lo dice en el papel. La agencia va a ir a velar si es que tú lo cumpliste en la práctica. Exacto. Entonces el desafío de lo que plantea mi libro es en la práctica, cómo nos hacemos cargo de esas cosas. En este mar. En este Infinito. mar infinito de datos a través de la prueba. Entonces, claro, yo tengo una metodología de trabajo que es como te dice, lo primero tienes que zarpa. Después tienes una bitácora también que está conectada, el barco tiene una quilla que es el gobierno de datos, tiene la proa que es como el corazón de esto, que tiene que ver con cómo estos roles trabajan y conectan entre sí. Entonces es un approach que hoy día, de mi experiencia implementando modelos operativos de gran escala en distintas organizaciones, en distintas empresas, lo llevé algo a plasmar y pueden encontrar este libro. Está disponible en Amazon porque Eso, estoy sí. buscando una editorial para traerlo impreso, pero está en Amazon, lo puede buscar, se llama Privacidad a la Vista. Mira, una editorial, hay que ir a hablar aquí con la Facultad de Y, Derecho. no, feliz, vamos. Y lo pueden también encontrar, el método de trabajo está en proaframework.org. Ahí hay certificaciones sobre esto. Proaframework.org. RG, sí, y ahí pueden certificación orientada al DPO, Mira, muy importante, los DPO van a ser no Claro. obligatorios, ¿Qué es pero DPO? altamente Hablemosle al recomendados. público. El DPO es el Delegado de Protección de Datos o el Data Protection Officer en su sigla En en inglés. inglés, que va a ser este futuro oficial de protección de datos que va a responder ante la futura Agencia de Protección de Datos. Y este libro, de alguna manera, la invitación es que tenga una base legal. ¿Es súper importante? La respuesta es sí. Pero también es importante que tenga ese futuro delegado la capacidad de ir a conversar con los equipos de arquitectura, con los equipos de gobierno de datos y con los equipos de gestión del cambio, porque no solamente es algo que lo vas a abordar desde una dimensión legal,
es algo que los va a abordar si es que tienes el lenguaje mínimo para conectar y conversar con las otras disciplinas. Perfecto. Oye, muy interesante. Vamos nosotros a difundir este conocimiento que nos has como traído hoy día, las reflexiones, tu método PROA que me encantó. Lo vamos a dejar en nuestras redes sociales. Eric, te agradecemos mucho habernos acompañado. Como siempre, se nos fue el tiempo, estamos así, pero en la que más. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio de Café Digital y Edition. Y para cerrar, nos vamos con... No, nos vamos. Y vamos a dejar todo en las redes sociales para profundizar el tema. Adiós. Muchas gracias. Radio U Central presentó Café Digital IA Edition. Un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción de Pamela Riquelme y Camila Herrera. Lose yourself